Bueno, Romanos 3 entonces, Romanos 3 del versículo 29 al versículo 31, con el tema La justificación confirma la ley. La justificación confirma la ley. Voy a dar lectura a los versículos del 29 al 31. Dice así, Pablo comienza con una interrogante aquí. Él dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, contesta Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Pablo ha venido diciendo, como lo hemos también señalado en las enseñanzas anteriores, y el apóstol Pablo señala una pregunta, una de las preguntas más importantes en la Biblia en cuanto a la salvación, cuando Pablo comenzó a introducir el tema de la universalidad del pecado, es decir, todos los seres humanos son pecadores. Todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, como inició su carta, capítulo 1, 18 en adelante, capítulo 2, comienza a introducir al judío, todos están bajo pecado, pero Pablo señala que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Fuimos redimidos por Él, fuimos justificados por Él, Él pagó un precio por nosotros. Entonces Pablo hace una pregunta, una interrogante muy importante. ¿Dónde pues, dice él, está la jactancia? ¿Dónde podría estar la soberbia del ser humano teniendo en consideración que todo en cuanto a la salvación desciende del cielo? No hay aptitud, no hay mérito, no hay obras que colaboren con la salvación. Por tanto, esa pregunta se hace muy relevante, porque si consideramos nosotros que la salvación es un regalo en todos sus términos, por eso es que se hace relevante la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué ser humano se podría atrever a decir, yo colaboré el 10% con la salvación, yo colaboré el 5% con la salvación? Ni siquiera podemos decir, yo colaboré el 1% con la salvación, porque dice Salmo 3, Jonás 2, Apocalipsis 7, la salvación es de Jehová. La salvación pertenece a nuestro Dios, dice Apocalipsis 7. ¿Dónde pues podría estar la jactancia?, preguntó Pablo en la enseñanza anterior. Queda excluida, él dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque ningún ser humano será justificado por las obras, sino por la ley de la fe. Pablo concluye esta idea, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, le es atribuida la justicia de Dios por la fe, sin las obras de la ley. Martín Lutero dijo allein, solamente por la fe en alemán, cuando tradujo allí, sin las obras, solo por fe. De ahí las doctrinas de la gracia, las doctrinas benditas de la gracia. ¿Recuerdan? Solo escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo a Él la gloria. Entonces, dicho todo esto, hermanos, el apóstol Pablo a continuación, ¿qué hace? Establece que la justificación por la fe no es exclusivo de los judíos solamente, sino también de los gentiles. Es decir, Dios tiene una sola manera de salvar, sea judío o gentil. ¿Cuál es esa manera? Justificación por la fe. No hay dos formas, solo es una. Muy bien, dicho eso entonces, vamos al versículo 29. La interrogante de Pablo aquí, porque es importante, por lo que dije anteriormente, Pablo aquí establece la manera en que Dios salva, no hay exclusividad aquí solo de los judíos, y él pregunta, él dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Bueno, la lógica del pensamiento en el texto indica que es un rotundo no.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Segunda pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? ¿Qué respondemos ahora? Sí. Pablo dice, ciertamente, con toda seguridad, con toda certeza, y él agrega al final del texto 29, también de los gentiles. Pongan su mirada, por favor, en el verso 22 del mismo capítulo 3 de Romanos. ¿Qué dijo Pablo allí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En ese todos, en el contexto inmediato, están involucrados tanto judíos como gentiles. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuchen bien, hermanos, de la misma forma en que no hay diferencia en la universalidad del pecado, tampoco hay diferencia en la universalidad de salvación. Es decir, todos los seres humanos están bajo pecado, pero también es verdad que para todos los seres humanos podría haber salvación, de acuerdo al designio eterno del Señor, desde luego. Entonces Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Repito, hermanos, los judíos, como lo hemos indicado en enseñanzas pasadas, los judíos habían hecho de Dios su exclusividad, es decir, habían monopolizado al Dios de Israel. Es solo nuestro y de nadie más. Los gentiles paganos no, son idólatras. Nuestro Dios es nuestro Dios. De ahí la importancia de la pregunta de Pablo. Entonces, cuando tú observas el pensamiento judío, la cultura, el pensamiento, la reflexión del corazón, de la mente judía, se hace obviamente más relevante las interrogantes de Pablo aquí. De hecho, encontramos en la literatura judía la siguiente afirmación. Escuchen, hermanos. Ellos decían, yo soy el Dios de todo lo que existe en el universo, pero he unido mi nombre a ti, oh Israel. No seré llamado el Dios de los idólatras, sino el Dios de Israel. Si yo soy judío, ese Dios es mío, de nadie más. Ese Dios a mí me escogió en el pueblo de Israel, Deuteronomio 7. ¿Se acuerda lo que dijo Moisés? No por ustedes ser algo importante, sino ustedes eran los más insignificantes, sino simplemente porque Dios los amó y los eligió en gracia. Entonces este era el pensamiento judío, hermanos. Bueno, ahora vamos por favor a Génesis capítulo 12 para recordar algo importante que va a dar mayor fuerza a esta idea que Pablo quiere aquí transmitir. En Génesis 12 encontramos una expresión muy relevante con respecto a lo que estoy señalando. Dice Génesis capítulo 12, aquí estamos en el contexto del llamamiento de Abraham. ¿Cuál era el papel aquí de Israel? ¿Cuál era el propósito de la elección de Dios en favor de Israel? Bueno, observemos el versículo 3, capítulo 12 de Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, ¿los judíos solamente? ¿Eso dice el texto? No, ¿qué dice el texto? Todas las familias de la tierra. Por tanto, desde Génesis capítulo 12, de manera clara observamos la inclusión no solamente de los judíos como nación escogida por Dios, sino también el alcance a los demás gentiles, con la expresión a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo lo comenzamos a observar en el desarrollo del Antiguo Testamento? Por ejemplo, le preguntamos al profeta Eliseo, con el general sirio llamado Naamán. ¿Acaso Dios no favoreció a Naamán, no siendo judío? Claro que sí. Recordamos la experiencia de Rahab,
la prostituta. Recordamos el ejemplo de Ruth, la moabita. Ahí está de manera concreta, de manera explícita, el ejemplo de la inclusión de los gentiles en la salvación y en el favor de Dios. Entonces la pregunta, hermanos, del apóstol Pablo es relevante, repito, porque Pablo sabía desde luego, como buen judío, cuál era el pensamiento de sus compatriotas. Regresamos a Romanos 3. Pablo entonces responde de una manera muy clara, determinante, ciertamente también de los gentiles. Ahora, como solo el apóstol Pablo lo sabe hacer, de manera magistral, Pablo a continuación en el verso que voy a leer, argumenta con un fundamento muy sólido del por qué aseveró lo anterior. Leamos el versículo 30. Porque Dios es uno. Ese por qué es una expresión explicativa de lo anterior. Es decir, es como si Pablo dijera, bueno, a continuación les voy a explicar por qué Dios no solamente es Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Recordemos por favor nuevamente, retrocedamos a Romanos 1:16. Pablo dijo aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego, es decir, al gentil. Por tanto, desde el inicio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, observamos que tenemos a un solo Dios para los dos pueblos señalados hasta aquí. No porque hoy día hayan dos pueblos, hay uno solo, dice la Biblia. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer. En términos de salvación me refiero. Entonces, desde el inicio observamos la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Muy bien, pero lo relevante, hermanos, es señalar entonces por qué Pablo dice, les voy a argumentar por qué Dios es tanto de los judíos como de los gentiles, porque Dios es uno. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver el hecho que Dios sea uno para argumentar las interrogantes anteriormente expuestas por Pablo en el versículo 29? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, Deuteronomio capítulo 6. Este versículo que voy a leer es clave para el judío. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El famoso Shema o Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es el argumento de Pablo en Romanos 3:30? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos, sino que también es Dios de los gentiles? Ciertamente, dice Pablo, porque Dios es uno. Regreso al Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, y observo la misma verdad. Jehová uno es. Vamos a Isaías ahora, al profeta Isaías, capítulo 45. Mientras observan o buscan Isaías 45, quiero recordarles lo siguiente. Hoy día pareciera ser que en la medida que avanza el tiempo parece que se inventan más dioses. Pero hoy día, hermanos, podemos hablar de millones y millones
y millones de dioses que el ser humano en su imaginación ha inventado. ¿Y por qué es importante señalar eso? Por la verdad ahora que estamos explicando. ¿Qué dice o qué leímos en Deuteronomio 6? Jehová, nuestro Dios, dice Deuteronomio, uno es. Ahora vamos a observar al profeta Isaías, capítulo 45, versículos del 5 al 7. Yo soy Jehová. Escuchen ahora, contrastándolo con lo que le dije anteriormente. Pareciera ser que el ser humano inventa cada día más dioses. Pero miren lo interesante de esto. Yo soy Jehová. Y escuchen, y ninguno más hay. ¿Cuántos dioses existen entonces? Uno solo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática del ser humano? Que inventa dioses, fabrica dioses en su imaginación, como dice Hechos 17. No hay, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Notan el énfasis? No hay más Dios. No hay. Entonces, ¿cómo respondemos a la gente que inventa dioses o que cree en dioses? Bueno, detengámonos un minuto. Vamos ahora al versículo 14, por favor. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Énfasis, énfasis. No hay más Dios, no existe otro Dios, ninguno más hay. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Énfasis otra vez. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Escuchen, hermanos. ¿Han leído por ahí o han escuchado los famosos dioses con minúscula? ¿Sabían ustedes que eso no existe? No hay dioses con minúscula. Entiéndanlo, hermanos. ¿Cuál es el argumento bíblico? No hay Dios. No hay dioses con minúscula y un Dios con mayúscula verdadero. Hay un solo Dios, no hay más dioses. Ahora, ¿qué sucede con el invento de los seres humanos? Que inventan, que crean, que fabrican dioses. Son dioses falsos. No hay dioses menores, no hay dioses con minúscula. Solo hay dioses falsos. Dioses que no existen. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y no hay más. Lo que hay es un solo Dios vivo y verdadero. Hay ángeles, en este caso de Dios, y los ángeles que se rebelaron contra Dios, y hay seres humanos. Pero no hay dioses con minúscula, aunque la gente lo haya inventado, porque todo eso es falso. Ahora, versículo 22, en relación a lo anterior. La salvación no es solamente para los judíos. ¿Por qué razón? Lo confirma Isaías también aquí en el versículo 22. Mirad a mí
y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Para remate de todo lo anterior, porque yo soy Dios y no hay más. Punto final. Y el dios Hades, y el dios Poseidón, y el dios Afrodita, y el dios Zeus, y el dios esto, y el dios aquello, son inventos. No hay más dioses. Qué interesante es entender eso. Ahora, hermanos, mira, el privilegio, la bendición, la bienaventuranza es que tú y yo estamos en ese verdadero Dios. Estamos sirviendo a ese Dios único, vivo, verdadero, sublime, eterno, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Nosotros, por un privilegio de gracia, estamos en ese único Dios que existe. Porque los más de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra que existen hoy día, ¿cuánto porcentaje de ellos están, entre comillas, sirviendo a estos dioses que no existen y que son falsos? Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos en el único y vivo Dios verdadero. ¿Porque eres más simpático? ¿Porque eres más buen mozo? ¿Porque eres argentino? Ni nada de eso. Ni porque somos chilenos tampoco. La respuesta es una sola. Tiene 6 letras. Gracia. Punto. Gracia. Bueno, regresamos a Romanos 3. Pablo entonces usa esta verdad del único Dios, la gran confesión de los judíos. Entonces, para concluir esta idea, ¿cuál es el punto aquí entonces de Pablo? Si hay un solo Dios, único, verdadero, entonces no puede haber un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles. Ese es el punto de Pablo. Y ese único Dios, al mismo tiempo, tiene una única manera de salvar. Justificación por fe. ¿A quiénes? ¿A judíos? ¿Y tiene otra manera para salvar a los gentiles? No. ¿Por qué razón? Porque Dios es uno. ¿Se entiende? Ahí está el argumento del apóstol Pablo. Vamos a ver esta misma verdad, por favor, en Efesios 2. El mismo Dios, el único Dios para ambos pueblos, pero esos ambos pueblos ahora, uno solo en términos salvíficos delante de Dios. Dice Efesios 2, del 11 en adelante lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto lo explicamos en Romanos 2, me acuerdo, hace 2 o 3 enseñanzas, no, más enseñanzas atrás. Bueno, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, es decir, posicionalmente en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, es decir, el único Dios, ambos pueblos, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo o por un único Espíritu al Padre. ¿Cuál Padre? El único Padre, el único Dios. Por tanto, ¿qué deducimos como idea general de estos pasajes? Que el único Dios aquí es el que ha hecho posible que de dos pueblos diferentes, judíos y gentiles, ahora uno solo. ¿Pero por qué uno solo? Porque en función de que Dios es uno solo, no puede haber un Dios para un pueblo y otro Dios para otro pueblo. El mismo Dios vivo y verdadero ahora hace un solo pueblo. Por eso dice el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Ahí entonces está el argumento del apóstol Pablo una vez más señalado en otra carta a los Efesios. Bueno, regresamos a Romanos 3. Entonces, Él es, como dice el versículo 30, Dios es uno, y Él, es decir, ese único Dios, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, el mismo Dios que justifica por la fe al judío es el mismo Dios que justifica de la misma manera por la fe a los gentiles. Porque Dios es uno solo, repito. Dios tiene una sola manera de salvar, tiene una sola manera de justificar: la fe en Cristo como medio instrumental de la gracia. Hermanos, miren, esto es importante siempre señalarlo. Nosotros, hermanos, no somos salvos por fe. Somos salvos por gracia mediante la instrumentalidad de la fe, que es diferente. La causa de la salvación no es la fe, es la gracia. Pero la gracia usa un medio. ¿Cuál es? La fe. Y no es la fe en la fe. Es la fe correcta en el sujeto correcto, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no sé si ustedes han escuchado en nuestra cultura o en otros lados, donde sea, no importa lo que tú creas, si eres sincero, si eres honesto en lo que crees, eso es lo que es válido. Eso es falso. No importa lo que creas, si tú eres buena persona, finalmente Dios va a considerar eso y vas a ser acepto delante de Dios. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque hay una sola manera de ser salvos. Ese único Dios vivo y verdadero tiene solo una manera de salvar también. En el contexto de Romanos 3 se llama justificación por la fe. Y si unimos esto a Efesios 2:8, Filipenses 1:29, la fe, la gracia, el arrepentimiento es un don, es un regalo, es una dádiva que viene del cielo. No hay otra manera de poder ser salvos, y es lo que Pablo aquí está señalando. Note lo que dijo Spurgeon, este predicador inglés. Él dijo: estás ante Dios como si fueras Cristo, porque Cristo estuvo ante Dios como si fueras tú. Eso es lo que es la justificación. Él lleva sobre sí nuestros pecados, y Dios a nosotros nos ve en Cristo en la cruz,
pero al mismo tiempo Él nos atribuye su justicia y Dios a nosotros nos ve tal cual como a su Hijo Jesucristo. Esa es la bendita doctrina de la justificación por la fe. Tenemos ese manto de justicia que nos cubre. Porque si tú abres ese manto de justicia y muestras al mundo lo que eres en tu corazón, nadie podría entrar al cielo. Pero estamos cubiertos por ese manto de justicia. ¿La justicia de quién? Del gran Dios de la justicia, su Hijo Jesucristo. Por eso una vez les dije, Dios a mí me ve, Dios a ti te ve, como si nunca en tu vida hubieses quebrado un solo huevo o un solo plato. ¿Pero por qué? Porque ahora ya Dios te ha regalado su justicia. Porque si no hubiese sido así, has quebrado varios platos ya. Y eso implicaría la condenación eterna. Porque la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que la justificación por la fe, el Evangelio de Jesucristo, destruye cualquier distinción entre los seres humanos. Ya no hay diferencia en nada. Clase social, idioma o lengua, preparación académica, qué sé yo, cualquier cosa. El Evangelio destruye eso. No hay acepción de personas para con Dios. Para seguir con la misma idea, repito, hermanos, todos somos uno en Cristo hoy día. No hay dos dioses que justifican, solo hay un Dios, y ese Dios tiene una sola manera de justificar tanto a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y tanto a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Vamos a 1 Corintios, por favor, al ladito ahí de Romanos. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6, para reforzar aún más esta verdad en la Biblia. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6 dice así: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, noten lo que dice Pablo, que se llamen dioses, no que sean dioses reales. Una cosa es que se llamen dioses y otra cosa es que sean dioses. ¿Cuál es la verdad bíblica? No hay dioses, hay uno solo. Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente aquí el apóstol Pablo a otra iglesia en Corinto refuerza la idea anterior. Dios es uno solo. Y él dice, aunque muchos se llamen dioses, es interesante eso. 1 Timoteo, capítulo 2, es interesante también. Muchas veces utilizamos este pasaje para evangelizar. Dice 1 Timoteo 2:3, en adelante dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todos los hombres aquí involucran, bajo el contexto de Romanos 3, judíos y gentiles. Para la salvación de esos seres humanos hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cómo salva? Justificando por la fe. O por gracia, mediante la fe.
Regresamos a Romanos 3. Solo por recordar, Él justificará, dice el versículo 30, por la fe a los de la circuncisión, eso significa a los judíos, y por medio de la fe, es decir, de la misma manera, a los de la incircuncisión, eso significa a los gentiles. Es solo por la fe. Ahora bien, ¿qué hace Pablo a continuación? Se adelanta, como siempre Pablo, a un posible objetor. Alguien que pueda argumentar y decir lo siguiente: bueno, si somos salvos por la fe, o si somos justificados por la fe, entonces, ¿qué valor tiene la ley? ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué existe la ley? Por eso Pablo a continuación en el versículo 31 se adelanta a esta objeción y él dice, preguntando, ¿luego por la fe invalidamos la ley? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Repito, porque pudiera haber alguna persona que argumentara de esa manera. Bueno, si somos salvos o justificados por la fe, sin las obras de la ley, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Es inútil, no tiene valor, no tiene beneficio alguno. Pablo pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? ¿Qué contesta Pablo? Es típico esto de Pablo, en ninguna manera. Megenoito en el griego, es un énfasis muy fuerte, muy firme, es una expresión en el griego enérgica. En ninguna manera, jamás. ¿Se acuerdan ustedes que una vez enseñé esto y un hermano se me acercó después de manera graciosa y me dice, pastor, me resultó el vocabulario de Pablo? ¿Por qué? Yo todavía no caía. Porque mi esposa me dijo, ¿qué te parece si mañana me voy a dar una vuelta al mall? En ninguna manera, le dije. Y me sirvió, pastor. Bueno, ¿qué hace entonces Pablo ahora con la pregunta? ¿Invalidaremos la ley de Dios? La ley, dice Romanos 7, vamos a llegar allí, es justa, es santa, es buena. Sino que confirmamos la ley. MacDonald dice lo siguiente en su comentario acerca de esta idea. Él dice lo siguiente: la ley exige una perfecta obediencia. La pena por quebrantar la ley ha de ser pagada, sí o sí. La pena es la muerte. Si un infractor de la ley paga la pena, quedará perdido por toda la eternidad. El Evangelio cuenta cómo Cristo murió para pagar la pena de la ley quebrantada. No la trató como algo que tuviese que ser ignorado. Pagó la pena totalmente. Ahora bien, dice él, cualquiera que haya quebrantado la ley puede valerse del hecho de que Cristo ha pagado la pena en su favor. De esta manera, el Evangelio de la salvación por la fe mantiene la ley al insistir que sus exigencias más rigurosas han de ser y han sido para siempre plenamente cumplidas. Fin de la cita. Recordemos lo siguiente. La ley muestra a los seres humanos los estándares perfectos, rectos, justos de Dios. Y al mismo tiempo muestra al hombre lo imposible que es para el hombre cumplir la perfección de la ley. Ya que recordamos también que la ley nunca fue dada como un medio de salvación, por una razón muy sencilla. ¿Quién se podría salvar por cumplir la ley? Cuando recordamos también Santiago 2:10, el que ofendiere en un punto la ley se hace culpable de todos.
El que dice, yo no codicio, sí, pero adulteras. El que dice, yo no adultero, sí, pero engañas. El que dice, yo no engaño, sí, pero mientes. De una u otra manera, siempre estamos violando la ley. Y para poder ser salvos, o las exigencias o las demandas del cumplimiento perfecto de la ley implicaría tener que cumplir la ley perfectamente siempre. Y eso, ¿quién es capaz de hacerlo? Nadie. Por eso Pablo dice, porque aparte de la ley se ha manifestado otra vía de salvación, la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, etcétera, etcétera. El propósito de la ley entonces es llevar a los hombres a la fe en Cristo. Veamos entonces dos aspectos principalmente. ¿De qué manera se confirma la ley? Porque la ley no puede invalidarse. La ley no se puede dejar sin efecto o inútil. Imposible. Pablo dice en ninguna manera. La ley confirma. Confirmamos la ley, perdón. Bueno, como dije anteriormente, la ley demanda cumplimiento absoluto y perfecto. Si no se cumple, muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido se confirma la ley? ¿Quién pagó la demanda de la ley? ¿Quién pagó la pena que llevaba a cabo el incumplimiento de la ley? Cristo. Ahí se confirma la ley. Es decir, Él la cumplió. Entonces, ahí hay un aspecto de esa confirmación. Vamos a Romanos 10, por favor. La ley nos muestra, hermanos, nuestra condición de pecado y nos guía a Cristo, a su evangelio. Dice Romanos 10, versículo 3 y 4 lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, sino que quieren establecer la suya propia. Ese es el punto. Versículo 4, miren qué interesante es este texto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repito, la ley, hermanos, nos muestra nuestra condición de pecado, pero tiene la función de guiarnos a Cristo, a su evangelio. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si consultamos un pasaje paralelo en Gálatas 3, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 24, aparece de manera explícita este aspecto de la confirmación de la ley. Cuando Pablo dice aquí ahora a la iglesia en Galacia 3:24, dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, para guiarnos, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Noten, hermanos, la ley aquí lo que hace es conducirte. El ayo era la persona, un esclavo, un tutor en las familias greco-romanas que estaban encargadas precisamente de eso, de llevar a los niños a la escuela. Muchas veces también se les facultaba para disciplinarlos, para mostrarles el camino. Pablo utiliza eso ahora y él dice, la ley ha sido nuestro guía, ha sido nuestro tutor, ha sido el objeto mediante el cual Dios nos conduce. ¿A qué cosa? A Cristo. Porque el hombre está totalmente absorbido, está sobrepasado por la ley, por la demanda de la ley. Para que fuésemos, o a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, escuchen, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos.
porque en Cristo cumplí la ley perfectamente. Porque tú en Cristo eres perfecto. ¿No leímos tiempo atrás Hebreos 10:14? Con una sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos ¿para cuándo? ¿Al fin de semana? Para siempre. No nos hizo perfectos por un par de meses, por un par de años, ni siquiera por una década, ni siquiera por un siglo. Nos hizo perfectos para siempre. Sigamos leyendo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué decía Génesis 12:3? En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo estoy incluido aquí. ¿Y tú? Aunque aquí Chile ni siquiera aparecía, pero espiritualmente, en la mente de Dios, en el libro de la vida, ya estábamos considerados, porque la salvación es eterna. Regresamos a Romanos 3. Quiero dar lectura una vez más al versículo 31 para ir concluyendo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Hay otro aspecto, hermanos, y es el siguiente. Pablo dice que la fe es el único medio de cumplir la ley. ¿Por qué por fe estamos en Cristo? Y si estamos en Cristo, entonces hemos cumplido la ley con Él. Solo los que están unidos a Cristo pueden cumplir perfectamente la ley. ¿Por qué razón? De manera posicional. Vamos a ver después en Romanos 6, esa linda expresión del 6 del 1 al 4. Con Cristo morimos, con Cristo fuimos sepultados y con Cristo resucitamos a una nueva vida. Y dice Efesios capítulo 2 que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces Cristo nos ha imputado su perfecta justicia, por tanto hemos cumplido perfectamente la ley en Él. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos que dar evidencia de sometimiento a la ley de Dios, claro que sí, pero no como un medio de salvación, porque somos salvos no por el cumplimiento de las obras de la ley, somos salvos por gracia mediante la fe, pero el que está en Cristo debe comenzar a proyectar, debe comenzar a evidenciar, debe comenzar a dar fruto de esa fe viva de Santiago 2, porque de lo contrario será una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Hoy día yo, hoy día tú, ¿por qué nos queremos someter a la ley de Dios y tratar de cumplirla en obediencia para ganarnos el cielo? No, para dar evidencia de que ya el cielo nos ha sido regalado. Es una evidencia, es una muestra, es un efecto, es un resultado, no el medio. ¿En qué nos diferenciamos de todas las religiones del mundo? Precisamente en esto. Todas las religiones, sin excepción, te enseñan el por. El cristianismo enseña el para. Explique eso, pastor. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Pero cuando el Señor nos salva, Efesios 2:10, nos salva para obras. Y esa es la grande diferencia. Las religiones es igual por. El cristianismo verdadero es igual para. Es decir,
¿por qué hoy día yo hago buenas obras? ¿Por qué hoy día tú espero que hagas buenas obras? Y continuemos haciendo buenas obras. ¿Por qué razón? Porque el Señor, por su gracia, mediante la fe, nos ha justificado. Y como la justificación involucra la santificación, la glorificación, etc., entonces tenemos que evidenciar de alguna manera que hemos sido justificados por la fe, obedeciendo su ley, obedeciendo sus preceptos, sometiéndonos a su palabra. Pero insisto, es porque tenemos una posición en Él y el resultado de aquello es someternos ahora a la ley de Dios de manera voluntaria, de un deseo interior, no por imposición legal, sino por una entrega voluntaria de gratitud. La cumplimos por amor a Él, que es diferente. Romanos 5:19. Miren qué preciosos pasajes. Vamos a leer este y otro más y con esto estamos terminando. Dice Romanos 5, versículo 19. Desde el versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo utilizó la figura aquí de Adán y establece aquí una especie de contraste entre Adán y Cristo. Bueno, en ese contexto estamos aquí, Romanos 5, 19. ¿Qué dice Pablo? Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre desobediente? Adán, incluida Eva, por cierto. Bueno, pero aquí se responsabiliza al varón. De un hombre como raza humana, los muchos, es decir, la descendencia de Adán, los muchos, serán constituidos pecadores. Es así como vinimos al mundo. Dice el Salmo 51, Salmo 55. En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Salmo 55, los hombres mienten desde la matriz. Esa es la evidencia de haber recibido, de este caso, de la desobediencia de Adán, el pecado como tal. Pero hay un contraste aquí. Versículo 19b. Así también, esa expresión es importante, así también, por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo. ¿Quién es el desobediente? Adán. El obediente, Cristo. Los muchos, es decir, los creyentes, serán constituidos justos. ¿Qué tan justo, pastor? Como Cristo. Antes de estar en Cristo, soy tan pecador como Adán. Después de estar en Cristo, soy tan justo como Él. ¿Se entiende? Ahora, ¿es porque yo cumplí la ley? En ninguna manera. Sino porque posicionalmente, en la justificación por la fe, el Señor me ha regalado, me ha imputado, me ha atribuido su perfecta obediencia. Y ahora yo soy perfectamente obediente delante de mi Padre, aunque la condición y práctica humana no lo sea. Romanos 8, Romanos capítulo 8. Aquí va a quedar más claro todavía. Romanos 8, versículos 3 y 4 dice así. Porque lo que era imposible para la ley, noten hermanos, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, porque en más de alguna ocasión he escuchado esto, y esto es una herejía tremenda. Cristo no se volvió pecador en la cruz. Cristo fue el receptor. Cristo fue el que recibió el pecado
Como dice Isaías 53:6, Jehová quiso quebrantarlo, cargando sobre él el pecado del mundo. Por lo tanto, en la cruz el Señor no se vuelve pecador, sino que Dios trata a su Hijo en la cruz como si Cristo hubiese vivido mi vida de pecado. Y se coloca sobre su cuerpo, no sobre su corazón, sino sobre sus espaldas, sobre su cuerpo, como dice el apóstol Pedro, el pecado tuyo y mío. Pero eso no significa que Cristo fue un pecador. Y a eso es lo que se refiere aquí. A su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿dónde? En nosotros. Entonces, si yo un día te digo, Juanito, Panchito, ¿usted es perfecto? Hay dos opciones. Una, que el hermano me diga, absolutamente perfecto, pastor. Pero le faltaría agregar una cosa. En Cristo. Ahora, lo digo con respeto esto, saquemos a Cristo de tu persona. ¿Eres perfecto? Y se le ocurra, pastor, ¿cómo se le ocurre? Somos miserables pecadores. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estos son los no regenerados. Pero los que son del Espíritu, es decir, regenerados, piensan en las cosas del Espíritu. Eso es otro tema aparte. Solo quería aclarar con esa pequeña afirmación. Muy bien, voy a ir terminando con esto. Juan Calvino dijo lo siguiente: el único refugio seguro se encuentra en la misericordia de Dios, según está manifiesto en Cristo, en quien está completa cada parte de nuestra salvación. Dado que a los ojos de Dios todos los seres humanos son pecadores perdidos, sostenemos que Cristo es su única justicia, porque debido a su obediencia, Él ha borrado nuestras transgresiones. Por su sacrificio aplacó la ira divina, por su sangre lavó nuestras manchas, por su cruz llevó sobre sí nuestra maldición y por su muerte hizo satisfacción a nuestro favor. Sostenemos que es de esta forma que el hombre reconciliado con Dios el Padre en Cristo, no por mérito propio ni por el valor de las obras, sino por misericordia gratuita. Fin de la cita. La salvación, hermanos, por la fe, es un distintivo exclusiva y únicamente del cristianismo verdadero. Ningún otro sistema de pensamiento, ninguna otra religión, ninguna otra creencia sostiene esto. El cristianismo es el único que sostiene esto, la salvación por gracia, mediante la instrumentalidad de la fe a todo pecador que cree. Eso es lo que nos diferencia de manera sustancial. El otro día leía el Catecismo número 95 de la religión popular católica. Y ahí dice que la tradición de la Iglesia, la misma Iglesia y el magisterio de la Iglesia colaboran con la salvación del hombre. Vengo a la Biblia, leo a Martín Lutero, 501 años de la Reforma, 31 de octubre de 1517. Ese monje, ¿no es verdad que se va en contra de toda la Iglesia católica romana?
Cuando Él comienza a levantar la bandera de la fe, la bandera de la gracia, la bandera de sola escritura, y clava allí en la iglesia o en la catedral de Wittenberg, allí en Alemania, las 95 tesis. Por un lado lo que dice la católica romana, por otro lado lo que dice la palabra de Dios. Ese es el punto, eso es lo que nos diferencia. Somos salvos por gracia, mediante la fe. No hay otro sistema, repito, no hay otra forma de salvarse. Dios es uno. No hay más dioses en el universo. No hay dioses con minúscula ni dioses menores. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y ese único Dios vivo y verdadero tiene solo una manera de salvar. Por gracia, mediante la fe. Él nos regala su justicia por gracia mediante la fe. Él me imputa su justicia por gracia mediante la fe. Cristo me regala su obediencia por gracia mediante la fe. No hay otro camino. No hay un camino más corto. No hay una vuelta para llegar al mismo lugar. Hay un solo camino. Es Jesucristo y su perfecta justicia sustituyendo al pecador en la cruz. Para que todo aquel que cree en ese sacrificio donde fue sustituido en la cruz, Cristo, por su obra de gracia, te regale, te dé, te conceda tu preciosa justicia. Y desde ese momento en adelante seas considerado a los ojos de Dios acepto absolutamente, y en ti o en Cristo haber cumplido perfectamente la ley. Eso lo enseña solamente el verdadero evangelio. Por eso, de ninguna manera pienses que mereces el cielo, pero de todas formas piensa que mereces el infierno. Así como los judíos y los gentiles tuvieron acceso por la gracia de Dios mediante la fe a ese único Dios vivo y verdadero, hoy día se sigue cumpliendo el mismo principio. Si ahora, por ejemplo, estuviera escuchándome un musulmán, si ahora estuviese escuchándome un católico, si ahora estuviese escuchándome un hinduista, un budista, un testigo de Jehová, un mormón, un satanista, la persona que tú quieras, alguien que supuestamente no crea en nada o que crea en sí mismo, podrían decir lo siguiente: ¿y para nosotros? Porque, Pastor Adiel, usted ha mencionado solo dos grupos, judíos y gentiles. Bueno, dentro de los gentiles podríamos considerar cualquier otra persona de cualquier religión que no sea judío étnicamente. Pero contextualicemos más todavía la enseñanza o la transmisión del evangelio. Puedes tener cualquier creencia hoy día, puedes tener cualquier título religioso hoy día, puedes tener cualquier clase social, cualquier clase académica, cualquier nivel social, cualquier preparación, puedes tener un apellido de, puede ser indígena, puede ser lo que tú quieras, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier nación. La Biblia dice que hay un solo Dios que quiere salvar, que quiere perdonar, que quiere justificar. No importa la clase social, porque Dios es uno. Si Dios salvó a los judíos y salvó a los gentiles, hoy día quiere seguir salvando a chilenos, argentinos, brasileños, alemanes, españoles, etcétera, porque Dios no hace acepción de personas. Es el mismo Dios, el único Dios verdadero que existe. Pero ¿qué demanda Dios? El verdadero Dios, Hechos 17 lo dice de manera clara. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, porque vendrá un día, dice Lucas allí, o Pablo a través del escrito de Lucas, porque vendrá un día en que Dios por Jesucristo va a juzgar a todos los seres humanos. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Sigues entendiendo? No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay Dios con minúscula ni Dios menores, hay un solo Dios vivo y verdadero. Jesucristo es.
el gran yo soy del Antiguo Testamento, ahora encarnado frente a los seres humanos, que vino hace 2000 años atrás para brindar, para entregar a todo aquel que cree su perfecta justicia. Como lo hemos venido estudiando a través del libro de Romanos. Por lo tanto, ese es el mandamiento. Como dije también anoche en el estudio de panorama bíblico aquí, muchas veces le preguntamos a la gente si quiere. Dios dice, Él manda, arrepiéntete. Por lo tanto, cuando alguien rechaza eso, no rechaza una simple invitación, rechaza un mandamiento. Y eso agrava más la falta delante de Dios. Pero para eso vino Cristo a morir por nosotros, en nuestro lugar. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, bueno, gracias